Pausa. Hay nombres que aparecen de repente. Bueno, se vuelven conocidos en cuestión de días. El nombre de Beto es uno de ellos. No sabemos su nombre completo. Él se presenta simplemente como Beto. Tiene 36 años, según los datos que se conocen. Su historia se hizo pública a través de un podcast. El podcast se llama Penitencia. Es un proyecto que busca dar voz a personas privadas de su libertad. La voz de Beto salió de la celda. Llegó a millones de oídos. Su relato es una mezcla de dolor. Su relato es una mezcla de supervivencia. Su relato es una mezcla de consecuencias. Es una vida que nos obliga a detenernos. Nos obliga a escuchar con atención. La historia de Beto no es una historia sencilla. No tiene buenos y malos claros. Es el reflejo de una realidad compleja. Una realidad que a menudo preferimos no ver. Esta es la historia de Beto, contada en primera persona y hoy parte de la conversación pública. Pausa. La vida de Beto comenzó con una herida, la herida del abandono. Fue dejado solo a los pocos días de nacer. Ocurrió en Tlalpan, en la Ciudad de México. Ese fue su primer contacto con el mundo, un mundo que, desde el inicio, pareció no tener un lugar para él. Pasó sus primeros años en una casa-hogar. Estos lugares intentan ofrecer refugio, pero no reemplazan el calor de una familia. A los 5 años, Beto fue adoptado por una pareja vinculada al DIF. Parecía el comienzo de una nueva vida. Padres, un cuarto propio, seguridad. Pero la realidad fue muy diferente. La casa se convirtió en una trampa. El hogar se llenó de miedo y silencio. La esperanza se desvaneció muy pronto. Encontró abuso. Las personas que debían protegerlo se convirtieron en sus agresores. Fue víctima de abuso físico y también sexual. Heridas profundas en su alma que lo acompañarían por el resto de su vida. El abuso se volvió rutina. La violencia, el lenguaje del hogar adoptivo. Fue una escuela de supervivencia donde la lección era soportar el dolor en silencio. Pausa. Llegó un punto en que la casa era insoportable. Huir parecía la única salida. Beto terminó en la calle, primero Tacubaya, luego La Merced. La calle se convirtió en su nuevo hogar, sin paredes ni techo, con la seguridad como precio. El precio era la seguridad, el hambre, el frío. Sobrevivir en la calle es un trabajo de tiempo completo, no hay descanso. Hacía trabajos duros, lavaba enormes camiones, un esfuerzo agotador para un cuerpo joven. A veces comía lo que nadie quería, recogía vísceras. La dignidad es un lujo con el estómago vacío. Por la noche, el frío y el miedo eran enemigos constantes. Encontró un refugio insólito. Dormía en las coladeras. El vapor daba un poco de calor y una sensación precaria de seguridad. Mientras la ciudad dormía en sus camas, Beto dormía bajo el asfalto. En ese ambiente, la marihuana apareció como vía de escape, anestesiar el dolor, acelerar las horas. La droga no era la causa de sus problemas, era consecuencia y síntoma de una herida más profunda. Ingenio, trabajo duro y mecanismos de supervivencia lo mantuvieron vivo, pero lo expusieron a un mundo más oscuro. Bueno, seguimos. Cada día era una lucha distinta, con el mismo vacío de fondo. Pausa. La vida en la calle es una pendiente resbaladiza. La línea entre sobrevivir y delinquir a veces se vuelve muy delgada. La falta de oportunidades, la exclusión y la violencia empujan a decisiones equivocadas. Decisiones con consecuencias graves y duraderas. Tomó un camino que lo llevaría a perder su libertad por mucho tiempo. No se conocen todos los detalles de su transición. No sabemos cuándo cruzó esa línea. Pero el resultado es público y confirmado por registros y prensa. Beto fue detenido y procesado por un delito muy grave. El delito fue secuestro. Es el acto que lo define ante la ley, la razón por la que hoy está en prisión. El proceso judicial concluyó y el veredicto fue contundente. Culpable. Recibió una sentencia de 72 años de prisión. 72 años. Es, en la práctica, una cadena perpetua.
refleja la gravedad del delito y el daño social, de la libertad precaria a la reclusión total, de pelear por comida a horarios fijos. La prisión fue su nueva realidad. La condena cerró una etapa y abrió otra, larga, monótona, definida por muros. Pausa. Dentro de la prisión, la vida de Beto siguió en el anonimato. Eso cambió con Penitencia, proyecto liderado por la activista Saskia Niño de Rivera. Beto se sentó frente a Saskia y comenzó a hablar. Su voz resonó con fuerza inesperada. Relató con calma su vida: abandono, adopción fallida, abuso, la calle, los trabajos, las coladeras. Crudo, directo, sin adornos. La Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios. Una acusación gravísima mezclada con teoría conspirativa, sin prueba alguna. Saskia y su equipo editaron el video y eliminaron ese fragmento, pero ya circulaba por su cuenta en internet. Así fue como todo se intensificó. Polémica, debate y millones de miradas sobre una historia dolorosa. Pausa. La edición no detuvo la conversación, la avivó. El episodio, incluso editado, se volvió fenómeno. El interés se disparó. En 8 días, 13 millones de visualizaciones. Un claro efecto Streisand. La historia de Beto estaba en todas partes: redes, sobremesas, noticieros. Unos se centraron en la frase polémica, irresponsable, calumniosa. Otros miraron el resto: abandono, abuso, calle. Llegaron miles de mensajes: ayuda económica, legal y emocional. Muchos recordaron la gravedad del secuestro y cuestionaron darle micrófono. El torbellino desembocó en un debate nacional sobre justicia, empatía, libertad de expresión y responsabilidad mediática. Pausa. En medio del ruido, surgieron rumores: que Beto había muerto. Unas versiones hablaban de asesinato en el penal, otras de suicidio. La noticia falsa se propagó rápido, conmoción y alarma. Parecía un final terriblemente cruel. Las teorías crecieron ante el vacío de información. Saskia Niño de Rivera intervino, rompió el silencio y desmintió categóricamente. Son noticias falsas. Él está bien. Aseguró que los rumores eran fake news. Explicó que había hablado con él recientemente y que lo había visto en el penal. Ayer estuvimos platicando con Beto. Está muy contento. Le han compartido los mensajes. Está agradecido y conmovido por los actos de amor. La imagen de vida contrastó con los rumores. La intervención detuvo la mentira y trajo alivio. La verdad, otra vez, fue más compleja y esperanzadora que la ficción viral. Pausa. La ola de empatía no se quedó en palabras. Miles escribieron a Saskia y a su fundación. Querían ayudar. Ofrecieron dinero, apoyo legal, compañía emocional. Había que canalizar la ayuda de forma ordenada y segura. Saskia anunció una campaña de ayuda para Beto. Vamos a lanzar una campaña completamente transparente. Todo documentado públicamente. La ayuda puede mejorar su calidad de vida. Materiales, educación y apoyo psicológico. La transparencia construye confianza y convierte la empatía en impacto real. Más que fondos, busca mantener viva la conversación. Reinserción, condiciones carcelarias y trauma. Un caso práctico de movilización social que mira de frente el dolor sin romantizarlo. Pausa. La historia de Beto nos deja con más preguntas que respuestas. Nos incomoda. Nos obliga a mirar lo que preferimos ignorar. La vida de un niño abandonado y el relato de un condenado conviven en tensión. Entre la víctima inocente que fue y el adulto responsable que es hoy. En esa complejidad reside su poder. Nos obliga a pensar, debatir, sentir. Empatía no es justificación. Podemos sostener dos ideas a la vez: condena y comprensión. Que cumpla su condena por el daño causado y al mismo tiempo entender el dolor y abandono que lo formaron. La empatía ve a la persona completa, luces y sombras. Es un espejo de nuestras grietas y de redes de protección que fallan.
Miles de niños viven vulnerabilidad extrema. Actuemos, exigir protección infantil, apoyar a quienes trabajan en primera línea, ser más conscientes. Beto no es solo un titular ni un caso de estudio, es una persona. Su voz nos invita a escuchar antes de juzgar, a comprender antes de condenar. No hay final feliz, pero sí una luz. Ser más compasivos, más justos, más humanos.